derecho penal es otro caso también de derecho público, es decir, la rama del derecho penal está inmersa dentro de esta característica del derecho público. ¿Y por qué? Fundamentalmente, bueno, fundamentalmente porque la vindicta pública, es decir, el interés que tiene el Estado en penar y sancionar a aquellos que han cometido delitos, es algo que es propio de ese poder estatal, es decir, la persecución solo puede ser hecha y realizada por los funcionarios que el Estado ha determinado para que realicen esa tarea. En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, los titulares de esa persecución penal son los fiscales y controlados estos por los jueces de garantías, que tienen que ver fundamentalmente si se respetan esas garantías constitucionales que tiene todo aquel que está sometido a un proceso penal. Pero aquí el interés particular no tiene ninguna trascendencia. Es el Estado, es desde la faz pública el que tiene reservado esa exclusividad de sanción penal. A diferencia de otros momentos de la historia de las sociedades donde la vindicta o la venganza pasaba por individuos o grupos de individuos, tribus por ejemplo, que ejercían la venganza a través de, digamos, ejercer ellos precisamente una sanción sobre aquel que había dañado algún bien propio de esa comunidad. En este caso, en el derecho penal, solo el Estado es el que tiene la reserva absoluta y exclusiva del ejercicio de ese poder sancionatorio. Por lo tanto, el interés general acá es el interés de lo público, el interés estatal en perseguir toda conducta que ha sido catalogada como delictiva. Frente a esta noción de derecho público, aparece otra noción de derecho privado que coloca la vista en la relación entre los individuos desde otro punto de vista. En el derecho privado ya no existe una relación de subordinación, es decir, no hay un superior y un inferior para ponerle un nombre, sino que lo que existe es una relación de paridad o de igualdad, una relación de ordinación en la cual precisamente los sujetos se vinculan en una relación jurídica a través de esos valores o de esas características. Piensen ustedes que el derecho por antonomasia, el derecho privado, es el derecho civil, ¿no? Por eso todos hablan de un derecho troncal, donde luego va a haber distintos desmembramientos que van a dar lugar a otros derechos, pero que fundamentalmente el derecho civil es un ejemplo claro de derecho privado. ¿Por qué? Bueno, porque fundamentalmente está compuesto por regulaciones, por normas que tienen en cuenta esta relación entre los particulares, entre los sujetos, de tal manera de vincularlos o de relacionarlos desde un punto de vista paritario o de igualdad. Esto desde lo teórico, ¿no? Más allá de la existencia de una realidad diferente en esas situaciones de igualdad o de paridad, que luego vamos a ver cómo el mismo derecho civil trata de hacer desaparecer esas desigualdades, pero en principio desde lo teórico esa relación, digamos, no es propia de un interés general, no es propia de un interés del Estado, sino que esa relación jurídica se produce teniendo en cuenta lo más importante, que es la finalidad o el interés que esos dos sujetos particulares o más sujetos particulares han tenido en mira para vincularse de esa manera, ¿no? Pensemos en un contrato de alquiler, en una locación, en una compra-venta, donde lo que existe ya no es un interés general de la sociedad, sino que lo que lo que aparece en esa realidad son intereses privados, ¿no? Intereses de dos personas que tratan de obtener una satisfacción de un interés propio vinculándose entre ellos. Lo que sí es necesario aclarar ya en este momento
es que quizás no exista un estado de puridad o de pureza exclusiva en lo cual las ramas del derecho solo aparecen, digamos, caracterizadas por lo público o lo privado. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque, por ejemplo, en lo civil hay determinados conceptos que en el derecho civil nos llevan a pensar en una idea influyente de un interés general, ya no de un interés exclusivamente particular. Por ejemplo, cuando veamos la noción de orden público, vamos a ver allí que hay determinadas temáticas o determinadas cuestiones que no pueden ser reguladas por los propios particulares, sino que es el propio ordenamiento, es decir, el propio Estado el que regula esas cuestiones. ¿Por qué? Bueno, porque entiende que son cuestiones que ya, digamos, resultan exorbitantes o van más allá de los intereses de esos particulares y en los cuales ya comienza a haber una influencia sobre un interés general, es decir, algo muy similar o muy parecido a lo público. Sin embargo, son normas o cuestiones que forman parte del derecho privado. Ejemplo, ustedes van a ver luego que existe una temática muy contemporánea, que es todo lo que hace a la relación de consumo, es decir, determinados principios que tratan de proteger siempre a la parte más débil en la relación de consumo, que es el consumidor, ¿no? Cuando uno contrata con grandes empresas o a través de mecanismos masificados de contratos, los que antiguamente llamaban contratos de adhesión, saben que se encontraba en una situación de cierta minusvalía el particular o el consumidor. Bueno, todas las normas que regulan la protección del consumidor son normas de orden público, es decir, que tienen que cumplirse sí o sí, que no pueden ser dejadas a la suerte, digamos, de la regulación individual entre los particulares de esa relación contractual, y precisamente hay una influencia de lo público, de ese interés general dentro de esta rama o de esta, si se quiere, digamos, dentro de esta temática propia del derecho privado, que es el derecho del consumidor. Todo lo que tenga que ver con el orden público en materia de derecho civil, hay en esa temática una influencia de cierta digamos, cierta influencia del derecho público en esta parte del derecho civil. Algo que se ve muchísimo, con mucho crecimiento a lo largo de lo contemporáneo del derecho civil. Ya no es una cuestión exclusivamente entre partes, entre particulares, sino que comienza a visorarse una influencia notable del Estado, de lo público. En toda época de crisis, bueno, piensen hoy en esta cuestión que a todos nos abarca, que es el coronavirus, cómo el Estado, digamos, ha comenzado a introducirse en cuestiones que no estaban pensadas estrictamente desde lo público, sino que comienza a inmiscuirse en relaciones que son entre particulares, ¿no? Bueno, precisamente porque hay un interés general, ¿no?, que en esta situación de emergencia hace que cedan estos principios propios de lo privado para ser puestos en pos de una protección del bien común. Es decir, determinadas cláusulas contractuales, imaginemos en un contrato de consumo en relación a instrumentos o elementos sanitarios, no pueden ser dejados hoy por hoy exclusivamente como formando parte del derecho privado, y por lo tanto en lo cual lo público no puede tener incidencia o no tiene que entrometerse, no pueden ser dejados hoy bajo ese concepto. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque hay una afectación del interés general
imaginemos si no existe una puesta al servicio de estos elementos sanitarios en pos de un beneficio comunitario y no exclusivamente de aquellos que han tenido, digamos, un vínculo contractual para la provisión de esos elementos, ¿no? Imaginemos que hoy una empresa nacional que, digamos, celebre un contrato para venderle, estoy hablando hipotéticamente, toda la cantidad, toda la producción de barbijos a una sola empresa farmacéutica, digamos que son relaciones propias del derecho privado, del derecho comercial, según sea el caso, que es otra rama del derecho privado. Bueno, hoy vemos que eso no puede ser aceptado en esta situación de emergencia, entonces allí aparece lo público, ¿no? Y aparece el Estado regulando esa temática e introduciéndose en una materia propia del derecho civil. Perdón, del derecho civil o comercial o propia del derecho privado, que es entonces, bueno, evidentemente estos conceptos teóricos de la división entre derecho público y derecho privado no son conceptos que estrictamente se comporten en la realidad del modo en que uno los observa en los libros de texto.